Si estás buscando generar dinero real desde la comodidad de tu casa, este video es para ti. Hay tiendas en plataformas como Etsy que están generando miles de dólares al mes vendiendo camisetas, medias creativas, tazas, entre otros productos, y tú también puedes hacerlo. Lo mejor, no necesitas invertir en costosas maquinarias o equipos y tampoco necesitas experiencia previa diseñando. Y esto es gracias al modelo de negocio Print on Demand, que personalmente me ha permitido poder generar más de $200,000, y como puedes ver, no soy la única que está ganando dinero con ello. Así que en este video quiero mostrarte cómo tú también puedes hacerlo y qué puntos debes de tener en cuenta para que tu negocio pueda tener éxito. En primer lugar, si es que no estás familiarizado con el término Print on Demand, es un modelo de negocio que te permite poder trabajar con una empresa o con un proveedor terciario, como por ejemplo Printify. Este te facilita productos físicos como tazas, camisetas, medias, incluso stickers, donde puedes colocar tus diseños. Y cuando alguien te hace una compra en la plataforma en la que estés vendiendo, que puede ser Etsy o Shopify, la información del cliente y del producto se estará pasando a Printify y ellos se encargarán de producirlo y de enviárselo al cliente. Así que prácticamente es gratis para ti porque el producto recién es creado una vez que el cliente lo ha comprado. Y Printify pues se queda con una parte de la ganancia por haber realizado la producción y el envío del producto. Entonces, lo primero que haré es poder escoger qué producto quiero vender. Puedes vender uno o más tipos de productos en una sola tienda. Y por cierto, aunque te encuentres en cualquier país, puedes vender los productos a países como Estados Unidos, Canadá u otros países a los que Printify o tu proveedor envíe sus productos. Por ejemplo, si entramos a catálogo en Printify, en esta parte podrás ver todos los productos que puedes ofrecer o puedes vender. A mí me gusta ir a la parte de bestsellers porque cuando le das clic aquí, puedes ver los productos que más se venden en Printify. Eso quiere decir que los clientes están comprando más. En mi caso voy a elegir una camiseta Gildan 5000. Y ahora lo que nos tocaría es crear nuestro diseño. Para ello te sugiero que primero elijas un nicho en el cual te gustaría vender. Y una de las cosas más importantes en Print on Demand o en realidad en cualquier tienda es que trates de elegir nichos que no estén muy saturados. Para eso son buenos meterte a nichos específicos. Por ejemplo, un nicho con mucha demanda son los pet lovers o amantes de los animales. En este caso voy a irme por el nicho de amantes, pero no de animales, sino de gatos. Y si me sigues desde el principio, sabes que Kittl es una de mis dos plataformas favoritas para poder diseñar. Y algo que me encanta es que si bien puedes crear diseños sencillos, también puedes crear diseños en tendencias que no he podido lograr hacer en otras plataformas. Como por ejemplo textos de estilo retro que están muy en tendencia, como también diseños con gráficos que son muy populares. En la página de Kittl vas a poder encontrar varios diseños predeterminados y puedes utilizarlo tal cual, pero mi recomendación siempre será que lo puedas modificar a tu estilo para que pueda ser un diseño único, como también hacer diseños desde cero, que es lo que haré en este caso. Una de mis funciones favoritas en Kittl es la parte de inteligencia artificial que han agregado hace poco, y aquí vas a poder ver todos los estilos de imágenes que te gustaría crear. En este caso voy a crear un diseño de un gatito, así que me iré por este estilo que me gusta. Aquí, por ejemplo, creo esto y aquí me permitió poder generar estas 4 opciones de gatitos que me encantan en diferentes estilos. En este caso me voy a quedar con esta imagen que me encantó y voy a quitarle el fondo. Así que le damos clic aquí y le agregaré un texto bonito. Y aquí tienes varias opciones como por ejemplo los diferentes tipos de textos, colores de textos, formas. Incluso tiene texturas, que es algo que tampoco he visto en otras plataformas, donde puedes brindarle un estilo diferente al texto o a la imagen en sí. Una vez que ya hemos terminado nuestro diseño, lo que tendríamos que hacer es descargarlo, y en Download nos tenemos que asegurar que esté en 300 dpi, que es la mejor calidad que le podemos dar para la impresión. El tamaño que yo siempre utilizo 5000 por 4500. Y remover el fondo. Luego de esto lo bajamos en PNG y ya tenemos nuestro diseño listo. Puedes registrarte de manera gratuita a Kittl con el link que te dejo abajo. Tiene funciones gratuitas y también algunas más avanzadas que son de pago.
Y también te dejo sus términos y condiciones en la parte de abajo por si deseas chequearlo. Puedes empezar a vender en plataformas como Etsy o Shopify, que siento que son las dos mejores para poder vender print on demand. En Etsy puedes registrarte de forma gratuita, no cobran mantenimiento mensual y solo tienes que pagar 20 centavos por cada producto que subes. Si deseas, puedes utilizar el link de la descripción para que te puedan regalar 40 productos, o puedes entrar a Etsy y colocar 40 free listing y también te estarán dando links de referencia. Cuando ya has creado tu cuenta en Etsy, también puedes compartir tu link de referencia y te estarán regalando 40 productos gratis cuando otras personas utilicen tu link. Luego puedes ir a Printify, que por cierto también tiene registro gratuito, donde conectarás tu tienda de Etsy o Shopify para que toda la información de tus ventas en Etsy se pase de forma automática a Printify. Por cierto, tengo un tutorial donde te explico el paso a paso cómo puedes abrir y conectar Printify y Etsy. Estoy segurísima que te va a ayudar. Algo que tienes que tener en cuenta es que no necesitas crearte ninguna empresa para poder empezar a vender. Luego debes subir el diseño creado a Printify para que sea publicado en tu tienda Etsy. Cuando guardas el diseño, te estará pidiendo que rellenes el título, descripción y precios de los productos. Aquí encontrarás el precio predeterminado, pero tú puedes modificarlo. Recuerda que tú eliges a cuánto quieres vender tus productos y por ello te sugiero que veas los precios promedios en que lo vendes y cobres aparte el shipping o envío. Y luego simplemente colocamos publicar para que se publique en Etsy. Y por cierto, un tip que te doy es que mientras más productos tengas en tu tienda, vas a poder tener más oportunidad de llegar a más personas y poder realizar más ventas. Otra de las cosas importantes también son los mockups o maquetas digitales en español. Yo suelo utilizar 3 plataformas principales para utilizar mockups dependiendo del producto que estoy vendiendo. Si ya estás usando Kiro, que es la plataforma que hemos utilizado para realizar el diseño, algo que me encanta es que también ofrecen mockups. Por ejemplo, he creado este diseño con una plantilla predeterminada de Kiro, solamente le cambié por aquí los apellidos. Vamos a quitarle el background y lo que vamos a hacer es, luego de descargarlo, ponemos mockup y aquí vas a encontrar todos los mockups que puedes utilizar para diferentes tipos de productos. Habíamos elegido el producto de camiseta, así que ponemos t-shirt y aquí hay varias opciones. En este caso, por ejemplo, este es uno de ellos y aquí colocas el diseño. Puedes adaptarlo al tamaño que tú desees y descargamos el mockup y ya está listo. Estos son algunos de los mockups que he podido utilizar en Kiro. Por cierto, pronto estaré haciendo más videos acerca de cómo puedes utilizar Kiro. Realmente es una plataforma muy innovadora y sobre todo fácil de utilizar para los que no tenemos mucha experiencia en este campo del diseño. Si tienes alguna duda o consulta, no dudes en escribirlo. Estaré feliz de poder ayudarte en lo que pueda. Y si te ayudó en algo este video, no olvides de darle like y consideres suscribirte, realmente me ayudaría muchísimo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!